Sale, vale. Tenemos entonces los identificadores. Ok, Lisette, no hay ningún problema. A ver, déjenme le mando un mensaje. Ok, no hay problema. Sale, vale. Y entonces nosotros continuamos con esto. Ok, identificadores. Ya también por ahí en alguna de las lecciones o de las clases ya se revisaron este tipo de apartados donde estamos hablando de identificadores y qué son y cómo se van a ocupar. Y bueno, aquí básicamente nos dice que es una secuencia de caracteres, letras, dígitos, el, el subrayado o el guión bajo, como lo conocemos también. Y bueno, una de las características principales es que el primer carácter de esta letra, perdón, el primer carácter debe ser una letra y las letras mayúsculas y minúsculas se van a tomar de forma diferente. Aquí tenemos ya unos ejemplos de algunos identificadores: nombre, clase, índice, día, mes, año. Aquí, como pueden ver, está año con Y, o pudiéramos escribir año cuando lo estamos ocupando como identificador, porque recordemos que el idioma del lenguaje es en idioma inglés, y entonces pues no, ellos no usan la ñ, ¿no? Entonces tendríamos que ponerlo de alguna de estas formas, con Y o Y como la conocemos, o con I latina. Tenemos otros nombres, por ejemplo, elemento mayor, la A únicamente, cantidad total, habitación 120, fecha, compra, casa, y aquí debería de aparecer otra cosa, no un número, porque el nombre de un identificador no puede ser un número. Aquí me late que había otra cosa de ser una I, yo creo. Recuerden que mi libro es, bueno, no oficial, y entonces lo estamos usando de esta manera en digital. Hay distintas, llamémosle, marcas para los compiladores de programación o de lenguaje C. En este caso, bueno, mencionan a Borland, tanto para C como C++. Hay unas pequeñas diferencias en cuanto a este tipo de lenguajes de programación. Son de la misma familia, por así decirlo. Y bueno, entonces es como nosotros los podríamos conocer, como C o C++. Vamos a tener que también los compiladores, bueno, en este caso menciona Borland C, solo va a, ¿cómo se llama? A utilizar los primeros 32 caracteres. La idea de un identificador en la mayoría de los casos es que sea corto, aunque puede llegar a 32 caracteres. Este lenguaje es sensible a las mayúsculas, quiere decir que sí va a hacer una diferencia entre una palabra, por ejemplo, alfa, todas en mayúsculas, alfa en minúsculas, y también va a ser diferente la palabra alfa con letras mezcladas. Cabe destacar que, bueno, aquí recomiendan hacer un estilo, y así como cuando nosotros escribimos tanto en la libreta o de forma digital, ya sea algún mensaje o algún correo electrónico, tenemos ciertas características en nuestra escritura. Lo mismo sucede con los lenguajes de programación. Sin importar cómo estén establecidos los lenguajes de programación,
nosotros también generamos nuestro propio estilo para hacer nuestros programas, ¿sí? Entonces, alguna manera de hacer esto puede ser escribir identificadores de variables en todas las letras minúsculas, las constantes en letras mayúsculas y las funciones con tipo de letra mezclado entre mayúsculas y minúsculas. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien cómo quiere hacer sus identificadores y sus lenguajes. Entonces también hay unas reglas básicas, ya dijimos que el primer carácter debe ser una letra o subrayado. El punto número 2 es que los identificadores son sensibles a mayúsculas. Aquí ya vimos que esto es distinto uno de lo otro. Minum, minúsculas, que minum, que con mezcladas, mayúsculas y minúsculas. Y los identificadores pueden tener cualquier longitud y, como ya lo mencioné anteriormente, convenientemente hasta 32 caracteres, donde al manejarlos en Borland y en Microsoft es como se va a utilizar. De ahí en adelante ya no se van a tomar en cuenta. Los identificadores no pueden ser palabras reservadas. Esto por ahí, tales como if, switch o else, que son palabras reservadas propias del lenguaje, no se pueden utilizar. Ya dijimos que todos estos lenguajes provienen del idioma inglés, por eso nosotros lo conocemos como palabra reservada, pero bueno, ya dentro del ámbito de programación o en el lenguaje, usamos keyword o reserved word. Aquí, como el escáner no identificó bien, lo escribió mal. También void es una característica del lenguaje C y va a tener un significado especial, siendo una palabra reservada que no se puede utilizar como nombre de variable, no la podemos usar como nombre de constante, no la podemos usar para ninguna otra cosa que no sea una declaración de funciones. Y aquí vienen unos ejemplos ya de palabras reservadas, y estos no se deben de ocupar para ningún otro propósito que no sea precisamente como una palabra reservada o como una instrucción. Ahí pueden ver los que son ASM, auto, break, case, char, const. Todas estas son palabras reservadas que no vamos a poder utilizar como parte de nuestro programa, a menos que sea, pues ahora sí que, válgame la redundancia, que sean para lo que son, como en el caso de int, que es para identificar un tipo de dato. También long, que ahora, por ejemplo, return, que es como el final de una función para retornar un valor, y así con las demás. Ya habíamos hablado acerca de los comentarios. Creo que ya está un poquito de más. Signos de puntuación y separadores. Bueno, aquí hay algunos otros que nos van a servir y nos van a ayudar para realizar nuestros programas en C, los cuales son pues el básico, que es el punto y coma. Ya lo estuvimos viendo con los primeros programitas, bueno, los ejemplitos muy sencillos que hice, y los demás también los vamos a ir ocupando, ¿sí? Los corchetes, las llaves, vamos a ir viendo para qué se ocupan. También ya había ayer, bueno, la clase pasada me quedé con que les había comentado que hay varios archivos de cabecera,
que son los includes o include, ya si nosotros lo, lo pronunciamos en español, vamos a tener el y les comentaba precisamente el ejemplo de del include mat.h, y nos va a dar o nos va a poner a disposición herramientas como la función POW, que sería potencia, la función POW, que sería potencia, el seno, el coseno, las funciones trigonométricas y algunas otras funcionalidades que podemos darle cuando hagamos operaciones aritméticas. Y bueno, la mayoría de los programas contienen líneas como esta, que podemos ponerlas como encerradas entre mayor y el menor, o bien entre comillas. Son las dos formas en que nosotros podemos ahora sí que incrustar los include para que funcionen. También ustedes ya revisaron algunos tipos de datos, ya vimos también hasta dónde van a abarcar estos. Creo que ya no hay tanto problema. Los enteros, las declaraciones, las bases decimal, hexadecimal y octal, muchas veces nos las enseñan también en la prepa o hasta en la secundaria, se habla un poquito de ello. Y bueno, tipos de datos de coma flotante, que serían básicamente los que llevan punto decimal, los caracteres, y bueno, por ahí ya pasó el panadero. Vamos a ver, tipos de datos lógicos, también ya vimos que van a ser 1 o 0, y bueno, los podemos representar como falso, verdadero, que aquí está, true y false. Aquí tenemos también un tipo al estilo que viene en boolean.h, y ya lo definen true como 1 y false igual a 0. Esto es con el boolean.h. Y bueno, aquí lo están definiendo, están creando su propio archivo de cabecera que se va a llamar boolean.h. Aquí está. Yo creo que sin más constantes. Tenemos constantes literales definidas, enumeradas y constantes declaradas. Estas sí, si no las tenían por ahí en sus notas, agréguenlas para que ya tengan esa información. Vamos a tener también constantes literales. Se clasifican en 4: enteras, caracteres, de coma flotante y de cadena. Y aquí ya tenemos también otros ejemplos de constantes. Estos solo tienen que ser sin punto decimal, ni a veces se usa la coma, entonces tienen que ser completamente enteras. Habrá algunas conversiones que se puedan realizar a pesar de que yo tenga un número pequeño relativamente. Por ejemplo, un entero yo lo puedo volver de tipo long, o sea, de tipo largo. Recuerden por ahí las capacidades de los números, y hasta les presenté una tablita donde ¿cómo se llama? Donde venía cuánta información puede almacenar cada tipo de dato. También vamos a tener constantes reales. La clásica es cuando poníamos como la constante pi. Entonces ahí está. Constantes de tipo carácter. Aquí básicamente son letras.